Bueno, retomando la pregunta para Pepe Abreu, los empresarios dicen que los costos laborales les salen muy altos porque la gente solamente se limita al tema del salario, pero ellos hablan de, por ejemplo, los fondos de pensiones, los seguros de salud, el tema de las vacaciones, los costos por las preparaciones de sus empleados y algo que es de las cosas que más temores le tienen, que son a las prestaciones laborales. Hasta querían quitar la liquidación. Sí. ¿Sabe, Neto, que Sí. Es curioso que los empresarios, precisamente por eso, ahora mismo, en esta discusión, una de las cuestiones más difíciles de discutir con ellos ha sido el tema que se denomina reclasificación. Ustedes han oído, ¿verdad? Reclasificación. Ellos quieren que nosotros hagamos una nueva reclasificación de las empresas, alegando que esos mínimos actuales, según ellos, son una carga, son muy altos para las empresas. O sea, que bajen los mínimos. Sí, ellos quieren ahora que una empresa grande pague como una mediana como una pequeña como una pyme. Entonces, han estado proponiendo que hagamos un cambio y hagamos un cambio en esa reclasificación para bajar de más los promedios. Para bajar los promedios. Qué bello, Nosotros bello. le hemos dicho a ellos, mira, ese es un tema que no tiene posibilidad de discutirse en el Comité Nacional de Salarios, en primer lugar, porque el Comité Nacional de Salarios solo tiene facultad para revisar salario mínimo. Por otro lado, en cuanto al tema de la productividad versus el hecho de que ellos se ven obligados por ley a incluir cierto nivel de prestaciones, hay que decir en eso que la tasa promedio de gasto en lo que es la totalidad de la producción que se invierte en mano de obra, o sea, que se invierte en el trabajador, es aproximadamente un 10%, incluido salario, seguridad social, la reserva para el tema de prestaciones laborales, porque las prestaciones laborales, como la cesantía, por ejemplo, que ellos querían quitar, son derechos eventuales. Si la gente renuncia, la pierde. Si lo despiden, la pierde. Pero para ese derecho eventual, si lo sumamos con seguridad social y con el propio salario, lo que da es alrededor de 10%. Mientras que la productividad de los trabajadores en República Dominicana ha aumentado en un 36%. Es decir, más del doble de lo que ellos invierten en lo que es el pago de esas prestaciones. De manera que no pueden ellos alegar. Es decir, que el empresario realmente le saca a eso y mucho más Claro, le saca 2 veces y media, ¿verdad? Media. Los costos que paga por esa mano de obra del trabajador. Hay un tema también que si bien es cierto, lo que a la gente más le preocupa, al empleado per se, es el monto que percibe mes tras mes, porque con eso es que cubre los gastos del sustento de su familia, ¿verdad? Pero hay un tema que en el país también yo sé que se maneja con ciertas limitaciones, y es el tema de los bonos, por ejemplo. Usted sabe que hay empresas que se supone que por ley deben dar unos bonos a final de cada año. Bonificación por los beneficios. Por los beneficios. Y muchas empresas sí. no lo dan. Siempre reportan de que pérdida, que no hay ganancia, que esto, que lo otro. Entonces, en ese caso, ¿qué pueden hacer los empleados? Porque si la ley los aprueba, el problema es que si usted va y somete a un jefe por no darle unos bonos, usted sabe que usted está firmando su cancelación ahí mismo. Entonces, y sin liquidación. Y sin liquidación, entonces, ¿qué se puede hacer? Tú sabes que ese es uno de los problemas que más contradicciones crea. Porque la gente compensara con esos bonos. Sí, en las empresas, porque la ley establece que el trabajador debía tener derecho a recibir mes y medio cuando tiene de 1 a 3 años. Oye, por concepto de bono. ¿Mes y medio? Sí, y 2 meses cuando tiene más de 3 años. Pero dice, del 10% de la ganancia obtenida por la empresa distribuida entre los trabajadores. Si ese 10% no da para mes y medio, ni da para 2 meses, le van a dar lo que alcance, ¿verdad? Muchas veces alcanza para dar 15 días, dar un mes, dar 10 días, o no dar nada, como hacen mucho. Pero ¿qué es lo que pasa por lo general? Que cuando la empresa declara pérdida, o declara ganancias muy pírricas, cuando tú vas a impuesto interno, aparece ahí es que se sabe. Eso declarado, por ejemplo, ¿verdad? Y cuando aparece declarado, lo que te invitan es, si tú estás en contra, a demostrar que eso que la empresa declara no es así. Pero para hacer eso y demostrar eso,
tú tienes que buscar uno de estos contables, ¿cómo que son los títulos? ¿Cómo que son? Un PH, Un PhD. Un PhD. Que se meta a bucear la doble contabilidad que hay ahí. ¿Qué pasa? Este señor, PhD, tú no tienes condiciones para pagarlo, tú no tienes cómo buscarlo, porque nadie te lo va a ofrecer. O sea, que el empleado No, lleva la de perder como quiera, es y la jodido que empresa- está. Y la empresa gente- tiene su la contabilidad gente- cerrada, es decir, Exacto. son es secreto. Exactamente, para ellos, ¿por sí. qué? Porque a veces cuando tú buscas, por ejemplo, no es un contable cualquiera, es una gente de especializada. Un verdugo, Que te va a decir, espérate, los papeles que yo quiero son esto, esto y esto, no lo que tú me estás dando. Tú me tienes la contabilidad, como dice Julio, cerrada, no, lo que yo quiero es tal cosa. Entonces, ese tipo de técnico no está asequible, por ejemplo, a un trabajador para hacer ese reclamo. ¿Tú entiendes? Ahora Entonces, caen sí, bien, Pepe, otro- 2 meses. no, Oh. la gente que lo recibe, mire, muy bien, Sí. porque hay empresas, que hay que decirlo, ¿verdad? Las excepciones que lo pagan sin problema, donde hay Sí. convenio colectivo, donde hay un sindicato estable y que está pactado, eso se paga sin problema, pero esas son las minorías de las empresas. Sí, otra de las principales quejas también de los empleadores privados es el tema de las demandas laborales. Incluso se alega que muchas de ellas, por la forma y como está estipulada la ley, beneficia más al empleado que al empleador, y que muchas veces por cualquier procedimiento la empresa prácticamente se va a la quiebra porque le pueden congelar su cuenta, le pueden hacer una serie de procedimientos jurídicos que le es muy difícil seguir operando. En la justicia Sí. laboral, los jueces, hay que decirlo, en mayoría siempre fallan a favor del trabajador, porque Sí. el derecho laboral es un derecho proteccionista, Sí. ¿te entiendes? Protector, eso es así, Claro. y protege al más débil. Ahora, en el tema ese de la demanda temeraria, esa demanda que muchas veces hacen cuerpos de abogados Sí, unos dedicados abogados, sí. a eso, nosotros siempre hemos dicho que eso hay que regularlo, inclusive en la modificación que se propuso al Código Laboral, que como ustedes saben, Sí. se rompió la discusión por el tema este de la cesantía. Nosotros le dijimos a los empresarios, si ustedes limitaran la discusión al tema de los procedimientos, para que lo hiciéramos más transparente, más claro, le pusiéramos Sí. freno, pudiésemos llegar a un acuerdo. Lo que pasa es que ellos Sí. quisieron ir demasiado lejos, ¿tú entiendes lo que? Pretendiendo quitar la cesantía, pretendiendo crear un modelo de contrato para la juventud Sí. que nosotros no podíamos aceptar, disminuir derechos de las mujeres que son tradicionales. Entonces ahí hubo una rotura, Julio Neto, pero nosotros ahí estuvimos de acuerdo. Recuerdo que el doctor Albuquerque, que era el asesor nuestro en esa materia, en esta discusión, inclusive llegó a hacer una propuesta de crear una especie de estatus conciliatorio que permitiera que antes que los conflictos se judicialicen, hubiese un escenario que permitiera una conciliación entre las partes, que evitara el encarecimiento de los procesos. Pero los empresarios, en su interés de tocar el tema este de la cesantía, lo que provocaron fue que se rompiera ese diálogo. ¿No entiendes lo que? Pero hubo una decisión nuestra de corregir eso. Sí, una última pausa comercial. Retornamos hemos tenido otras preguntas finales que tenemos para Pepe Abreu, incluyendo qué implicaría, de ser así, un aumento de un 15% al salario mínimo. Si estamos hablando de uno que gana 9,000 pesos, Dime tú, un 1,000 y 15, pico de estamos pesos. hablando de 1,000 y 1.350 pico pesos. pesos. Es decir, Dime tú. Así. vamos a la pausa. Es un abuso. Oh. Pues sí, en ese proceso Sí. que se quejan ellos mucho, nosotros estuvimos y hasta avanzamos mucho. Lo que pasa es que pusieron después con Sí. esa actitud y tuvimos que romper la discusión porque querían quitar la cesantía, todos esos derechos. Imagínate tú a estos muchachos que tú le hablas de eso, de quitarle la cesantía. Quitar, no. Terrible. Ahí sí hay una huelga general, ahí sí. Sí. Oye, ahí sí. ¿Y el- Si, por ejemplo los empresarios
quisieran quitarle la cesantía a los trabajadores, ¿verdad? Sí. La liquidación, ahí hay No, condiciones eso para una ahí huelga se llama- general. Ahí la gente se para. y ¿Sabes por qué? Julio Neto, porque hasta los Ajá. ejecutivos de la empresa van a asumir una posición ahí. Claro, porque si yo... Y en tema está de muchas empresas, por ejemplo, lo contratan por 3 meses y... ¿Ya lo tienes? Sácalo. el derecho. Los chinos son expertos en Salte, eso. volví a entrar al los Facebook chinos. y dale en vivo, como yo Los hice chinos con los ahorita. haitianos. Ah, Sí, hombre. Es sí, una no, mezcla. los chinos son... Sí, No lo encuentro. sí, no. Oye, regate una vez. Eso no les gusta pagar nada a los chinos. No, los chinos son especialistas en esos trucos de... Ujú. Son expertos en eso, haciendo maniobras. Sí. Hermano, no. Bueno, regresamos en este Tribunal de la Tarde, conversamos con Pepe Abreu, interesante tema en el día de hoy sobre el aumento salarial que tanto se ha estado peleando por un tiempo. Aprovechar Julio y don Pepe para mandar unos saludos a algunos televidentes que nos están viendo en Facebook Live. Ellos son Jerinson Martínez, Julio Ernesto desde New sí. Jersey, nos está Saludos viendo, para así él. que un saludo para el hermano Sí, Jerinson. mucha nieve. por ejemplo. También Luis Manuel González y Víctor Valdés desde Houston. Julio Ernesto está en sintonía. También Jonathan Medina. Saludos para todos ellos y gracias por la sintonía. Así Don mismo, Pepe. bueno, partiendo de rango de precios, como quieren los empresarios, ¿qué implicaría un aumento de un 15%? Es decir, ¿cuál es el rango más mínimo que gana un empleado del sector privado? Estamos hablando de 7.800 pesos. 7.800. Es el mínimo, más mínimo, ¿verdad? Ok. Menor. Es decir, Si lo calcula Julio Neto rápidamente, sí. ¿qué va a dar? ¿Va a llegar a bueno, cuánto? Si es fuera 7.800, bueno, 7.800, estamos hablando, De wow, una suma eso es que muy no- poco. Una suma que no se puede decir. 1.170 pesos. ¿Te entiendes? O sea, es una suma Sí. que no vale la pena ni siquiera hablar de ella. No. Oigan bien, nosotros estamos diciendo ahora, fíjate que te lo digo aquí en el Tribunal de la Tarde, que este aumento de 30% que nosotros planteamos es un aumento conservador. Por tanto, nosotros no vamos a bajar el porcentaje. Vamos y así lo hemos mantenido. Vamos a plantear el 30%. Hay que darse cuenta de una cosa. Si nosotros lográramos el 30%, exactamente el 30%, sin variación, eso significaría que el salario mínimo mayor, que es 12.800 pesos, llegaría alrededor de unos 16.000 pesos. Eso es, Julio Neto, no es... Ahí Sí, estaría ahí más está. o no menos. es exactamente, ¿verdad? Que Ahí sí? habría un Claro. aumento ¿Tú entiendes? razonable. ¿Tú entiendes? Pero provocaría que otros Sí. salarios que estén más arriba aumenten, ¿tú ves? Porque Claro. también hay que entender esto. El trabajador dominicano en mayoría, 78%, está por debajo de los 15.000. ¿Tú entiendes? ¿Cuánto? Por debajo de los 15.000. ¿Qué por ciento? 78% de los trabajadores está por debajo de los 15.000. Oh, fresco. Pero si Exactísimo. tú llegas a 16 en el mínimo, eso empuja a lo demás. ¿Entiendes? Empuja a los demás asalariados. Don Pepe, también hay un aspecto. Regularmente cuando se habla de esto, los empresarios dicen, pero es que si hacemos aumento va a haber que cancelar gente. Pero señor, ustedes tienen 20 años con el mismo cuento. No podemos aumentar un 30 porque nos va a hacer cancelar a la gente. Y nada más aumentan un 10, un 8. Bueno, pues en un momento digan, bueno, por fin en esta vez vamos a sacrificarnos un poco. Y como quiera ganan. No, es que además, hay que decir esto. Sí. Mira, si hay más salario en la calle, más peso en bolsillo de la gente, especialmente el trabajador. Como el trabajador no guarda porque no tiene Sí. capacidad de ahorro. Ni cultura. Sí. Ni cultural. Lo que hace es que lo gasta, lo consume. Sí, Pepín Entonces, Corripio de unas declaraciones similares recientemente. Recientemente, ¿verdad? Dijo, si nosotros como empresarios le aumentamos a los empleados, nos beneficiamos nosotros mismos porque es un dinero que va a retornar, porque Claro. ellos es un público que va a consumir esos Porque ¿qué recursos. van a hacer con el dinero? Gastarlo. Exactamente. Sí. Y se presume entonces que eso Claro. va a permitir que gente, que se emplee más gente, en definitiva. Tú ves, no va a haber ni que despido. No, al contrario. Van a emplearse más trabajadores. Eso dinamiza más la porque en economía. definitiva Es la clase la media más economía, pudiente. Porque la el dinero economía se circula, dinamiza más. dinero circula, De o sea, el manera dinero se que, mantiene. que esto es un cuento que nadie, absolutamente Sí. nadie cree. Porque tú hay que ver diciembre en este país. ¿Qué es lo que ve? A la gente en la calle, Y el cuando Black la Friday, doble. el Black Friday. ¿Te entiendes? Cuando,
mire eso, el llamado Viernes Negro Sí. ¿qué es lo que ha provocado? Que muchísima gente busque donde sea para salir a comprar, ¿tú entiendes lo que a comprar? Y es un efecto que demuestra que ese planteamiento no tiene espacio para que nadie pueda creérselo hoy. Un empresario de ese nivel, como mencionó Julio Neto, ha dicho eso, ¿verdad? Y todo el mundo comprueba que precisamente cuando hay circulante, hay dinero en manos de la gente, hay un dinamismo en la economía que en definitiva se capta por el comercio y se beneficia al conjunto Don del Pepe, empresariado. entonces, ¿cuándo es la próxima mesa? ¿Cuándo se van a sentar 29 otra vez? de este mes, 29 9 de la marzo. mañana. ¿Y miércoles usted cree 29. que ya ahí se cierre eso? Creemos que sí, porque, oiga lo que le voy a decir, los empresarios no tienen más espacio para pedir más excusas. Ya las excusas terminaron, hay que hacer un llamado al gobierno también. Recordemos que el comité está compuesto por gobierno, que tiene 3 representantes, sindicatos y empresarios. Si los representantes gubernamentales votan con los sindicatos, guiándose por lo que el presidente dijo, ¿verdad? Que soltó a que tenía que haber un aumento en República Dominicana, una mejoría de los salarios. Aquí puede haber una solución al salario, independientemente de que los empresarios no estén de acuerdo. O sea, en una que votación. espérese, vamos a aclarar eso, Julio, eso es importante. Usted me está diciendo a mí que de las 3 patas que hay en la mesa hay un sector gubernamental, uno sindical y uno privado. Exacto. Si 2 de las 3 están de acuerdo, se queda aprobado ahí mismo. Así mismo. Oye, entonces, ¿de qué lado que están Oiga, compañero, ha pasado en otra ocasión. Ellos dos en la otra tarifa votan el gobierno y los empresarios contra nosotros. Ajá. Y aprobaron 14. Entonces, ahora que sea al revés, háganlo ahora, aprueben un 30 Señor, entre pero nosotros padre, y ellos. pero Y lo padre. podemos hacer. Dios ¿entiendes? quiera esa reunión no se posponga como un caso ahí que esté la justicia, que se un vive caso, reenviando, es reenvío y reenvío. El caso aquel, yo sé a Exacto. cuál se refiere. Era Dios que por lo menos esta vez haya un consenso. Una solución, porque no va a haber Entonces, tanto relajo en esta cosa. Ustedes como sindicato de trabajadores están cerrados a que tiene que Un estar 30. un 30%. Por un asunto que, claro, consideramos que eso es lo que podría más o menos dignificar. Paliar Y paliar un poco, ¿verdad? No que va a resolver el costo de la vida, pero paliar un poco y sea algo que los trabajadores lo vean como un impacto positivo, ¿verdad? Positivo, mínimamente positivo. En este país hay que dar noticias positivas, por un asunto que, claro, mire, aquí hay crímenes, violencia intrafamiliar, temas de corrupción, pero no hay, afortunadamente, una paz laboral que esté en peligro. Bueno, Hay, don Pepe, hay paz laboral y en el además país. es un momento propicio, porque yo espero que todo el que está protestando contra la impunidad y la corrupción, que yo me inscribo dentro de ese grupo, todos queremos que no haya impunidad, ni fuga, ni evasión, pero que ahí mismo ese movimiento social que ha despertado, ¿verdad? Aproveche y reclame también que los empresarios le paguen mejor a los empleados. Qué bueno sería que ese 29, por ejemplo, la gente que está en eso, vaya a los alrededores del Ministerio de Trabajo Y a proteste manifestarse. a favor del demandando. pueblo, porque no es de que el pueblo, entonces, di que el pueblo que aproveche y reclame los derechos del pueblo. Que haya un justo Ahí aumento. se va a ver Claro. quién es que está atrás de eso. Ahí se ve inmediatamente, así es. Aunque tendrán algunos miembros que ponerse algunas capuchas para que sus patrones no lo cancelen. El día No lo vean, siguiente. ¿verdad? No lo vean. Bueno, muchísimas gracias Muy a bien, Pepe muy Abreu bien. por estar Gracias, con don nosotros. Pepe. Gracias a Este ustedes. tribunal. A ustedes, feliz resto de la noche y nos vemos mañana en otro tribunal de la tarde. Buenas noches.